Estás escuchando El Buen Economista con Yashi Morales. Un podcast para quienes buscan entender de manera simple y entretenida cómo funciona la economía. Un podcast de Fundación Libertad. El mal economista solo ve lo que se advierte de un modo inmediato, mientras que el buen economista percibe también más allá. Henry Hazlitt. Hola a todos, soy Yashi Morales y bienvenidos a El Buen Economista. En este episodio vamos a desandar las ideas del capítulo ¿A quién protegen los aranceles?, del libro La economía en una lección de Henry Hazlitt. Para hablar de comercio internacional, resulta necesario remontarnos al año 1776 y destacar la aparición del libro La riqueza de las naciones de Adam Smith. Como fiel defensor del libre cambio, Smith sostenía que en todos los países el interés de la mayoría de la población es y debe ser siempre comprar lo que se necesita a quien lo vende más barato. Consideraba el liberalismo como un aspecto de la especialización en el trabajo y decía que todo cabeza de familia prudente nunca intenta hacer en su casa lo que le resultaría más económico comprar. Así, el sastre no pretende hacer sus propios zapatos, ni el zapatero trata de confeccionar sus propios trajes. Todos estiman preferible dedicarse por completo a la actividad en que poseen alguna ventaja sobre sus vecinos. Y con una parte de su producto, o lo que es igual, con el precio obtenido por venderlo, compran cualquier otra cosa que necesiten. Decía Smith, lo que se considera norma prudente de conducta en las familias difícilmente puede ser calificado de locura en el gobierno. Pero entonces, ¿qué indujo a las personas a suponer lo contrario? Esta es la pregunta que se propone responder Henry Hazlitt. Para ello, comencemos con un ejemplo. Alberto, un fabricante argentino de remeras, se presenta en el Congreso e informa a la comisión correspondiente que reducir el arancel que grava la importación de remeras estadounidenses equivaldría a una catástrofe económica nacional. Dichas prendas se venden al equivalente de $15, pero los fabricantes estadounidenses podrían venderlas de la misma calidad por $10. Por lo tanto, para poder continuar el negocio de Alberto, son indispensables unos derechos arancelarios de $5 que graben las remeras importadas. Naturalmente, ese señor no piensa solo en sí mismo, sino en todos los hombres y mujeres a quienes emplea y en las personas a las que el poder de compra de sus empleados proporciona a su vez trabajo. Echar a dichos trabajadores aumentaría el desempleo y generaría una caída en el poder adquisitivo que se iría extendiendo en círculos cada vez más amplios. Una vez más, el sofisma proviene de prestar atención únicamente a un solo fabricante y sus empleados, de tomar en consideración tan solo las consecuencias que inmediatamente saltan a la vista y pasar por alto las que no son perceptibles precisamente porque se ha destruido la oportunidad de que lleguen a existir. En este punto, Hazlitt nos advierte que aquellos que de manera interesada presionan por obtener medidas arancelarias proteccionistas mencionan continuamente argumentos que no se ajustan a la realidad. Pero supongamos por un momento que en este caso los hechos son tales como los expone Alberto, el fabricante de remeras. Supongamos que es necesario mantener una tarifa protectora de $5 para que su negocio siga próspero y continúe proporcionando trabajo a sus empleados. Nótese que Hazlitt elige intencionalmente el ejemplo más desfavorable para la reducción o eliminación de aranceles. Toma un caso donde las tarifas ya existen, han contribuido a formar una industria y no pueden ser suprimidas sin afectar los intereses de alguien. Imaginemos qué pasaría si se elimina el arancel. Las consecuencias visibles son que Alberto cierra su negocio, muchos empleados son despedidos y resultan perjudicados también los proveedores. Ahora bien, ¿qué es lo que a simple vista no estamos viendo? Las remeras que antes costaban $15 se compran ahora por $10. Los consumidores pueden comprar prendas de la misma calidad por menos dinero o de mejor calidad por el mismo monto. Si compran la misma calidad, no solo dispondrán de la remera, sino que también tendrán $5 que podrán destinar a la adquisición de otros bienes. Pero esto no es todo. Al comprar remeras estadounidenses, ahora el otro país cuenta con el dinero necesario para adquirir a su vez productos argentinos. De esta forma, por haber permitido la importación de un mayor volumen de mercancías, exportaremos mayor cantidad de bienes y servicios.
será menor el número de personas empleadas en la industria argentina de remeras, pero habrá aumentado el número de personas ocupadas en la fabricación de otros productos y estos, sin duda, rendirán más. El empleo en su totalidad no habrá experimentado descenso alguno, pero la producción en ambos países habrá aumentado. Los trabajadores aplican ahora su actividad a aquellas producciones para las que son más competitivos, en lugar de tener que realizar otras tareas en forma ineficiente. Los consumidores de ambos países también se ven beneficiados porque les es posible adquirir libremente lo que necesiten donde más barato lo consiguen. Pero Hazlitt se anima a ir aún más allá y afirma que las barreras arancelarias, además de causar daño a la economía general, reducen el salario real de un país. Veamos cómo sucede esto. Por un lado, como resultado de la barrera artificial levantada contra los productos extranjeros, el trabajo, el capital y la tierra son desviados de las producciones más rentables a otras que ofrecen menores rendimientos. Por lo tanto, como consecuencia, la productividad media del trabajo y del capital nacional queda reducida. Por otro lado, desde el punto de vista del consumidor, mencionamos que puede adquirir una menor cantidad de bienes con su dinero. Como tiene que pagar un precio más elevado por las remeras y otros artículos protegidos, deberá destinar menor cantidad a otros bienes. La capacidad adquisitiva de los consumidores en su conjunto se ve disminuida. Para finalizar, Hazlitt destaca que el arancel es un medio para beneficiar al productor a expensas del consumidor, pero que no se limita a ello. Como vimos, sería equivocado suponer que los aranceles benefician a todos los fabricantes. Por el contrario, protegen a algunos a expensas de los demás productores, particularmente de aquellos que poseen un mercado potencial de exportación más amplio. Los defensores de los aranceles piensan solamente en los intereses de los fabricantes directamente beneficiados, pero se olvidan de los efectos secundarios que dichas políticas traerán sobre el resto de la sociedad. A continuación, hablaremos de este tema con Juan Sebastián Landoni, doctor en Economía por ESIADE, y Luciano Villegas, magíster en Administración de Activos Financieros por la misma institución. Ambos economistas son autores del libro Pagan los pobres, donde analizan las consecuencias negativas de diversas políticas públicas. Su amplia trayectoria como profesores universitarios es percibida en su claridad expositiva. Sebastián, Luciano, bienvenidos. Gracias. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Me gustaría, para empezar este episodio, empezar por definir, en pocas palabras, si nos tuvieran que decir, ¿qué es la competencia para ustedes? Que veo que es un tema que tratan en su libro. Quizás la mejor definición no sea tan economicista. Competencia existe cuando cualquier jugador de la economía puede entrar y salir de los mercados. Es una definición más institucionalista. ¿Qué es competencia? Que no existen barreras legales para entrar y salir de los mercados, ¿no? Que no existen privilegios o prebendas monopólicas. Me gusta más esta definición que la definición cuantitativa típica del pensamiento tradicional, ortodoxo, mainstream, que piensa la competencia en términos de número de oferentes o de compradores también. Yo creo que esa definición es peligrosa porque hay mercados que son competitivos con pocos jugadores y donde la amenaza potencial del ingreso de potenciales, valga la redundancia aquí, jugadores es lo que mantiene competitivos los precios relativamente accesibles para la mayor cantidad de personas y genera eficiencia económica, ¿no? Que más personas puedan acceder a los beneficios del intercambio, como solemos decir los economistas. ¿Podemos decir entonces que la competencia es una cuestión de grados? Qué buena pregunta, Yashi. A ver, trato de agregar algo a lo que decía Sebastián, o aclarar, porque él también de alguna manera lo dijo, que competencia también es competencia potencial. No necesariamente tiene que ser competencia que en el mercado está sucediendo. Por eso Sebastián hablaba muy bien de que no hace falta que haya muchos jugadores y la definición neoclásica puede llevarnos a la confusión de que si en un mercado hay una sola empresa, ese mercado no es competitivo. La competencia no pasa por la cantidad de jugadores, sino pasa por la potencialidad que tenga ese mercado de competir. Por eso hay que definir de una manera más clara lo que es un monopolio. Porque un mercado donde hay un solo jugador puede ser competitivo. Ok. ¿Qué es un monopolio entonces? Vamos a aprovechar ahí. Bueno, cuando uno lo define en función de la palabra es un solo jugador. Pero eso no quiere decir que no sea competitivo. Ok. Competitivo
es un mercado en donde existe por lo menos competencia potencial. Netflix, cuando surgió, era la única plataforma, pero ¿eso era un monopolio? No, porque era un mercado que era plausible de ser atacado. Entonces automáticamente apareció HBO, apareció Amazon, aparecieron diferentes plataformas que atacaron ese mercado. Entonces no era un mercado monopólico, a pesar en el concepto de que podía definir los precios en función de maximizar el ingreso, sino que todo lo contrario. Tenía que tener siempre en cuenta la posibilidad de que era un mercado atacable. Clarísimo. Y ahora déjenme preguntarles, acá quien quiera responder, ¿por qué creen, vamos un poquito, en este podcast a mí me gusta jugar con economía, filosofía y psicología, ¿por qué no también? ¿Por qué creen que le tenemos miedo a la competencia? ¿Le tenemos miedo a la competencia? Si coinciden con eso, y si coinciden, ¿por qué? Quizás al principio nos encanta la competencia. Cuando empezamos en nuestra carrera, nos gusta que nos dejen participar, que nos dejen entrar, que nos dejen jugar. Y después, un gran problema que advertía Adam Smith, ¿no? Muchos empresarios, después de crecer y de asentarse en los negocios, no quiero usar la palabra aburguesarse, ¿qué hacen? Bueno, empiezan a notar que la competencia es dolorosa o muy exigente, nos exige día a día estar al tanto de las corrientes habituales en la tecnología, en los mercados, en las finanzas, etcétera. Y muchos empresarios ahí, no todos, yo creo que no son la mayoría, pero comienzan a exigir prebendas o privilegios al Estado, ¿no? Por eso Adam Smith pedía mucha precaución a los funcionarios públicos a la hora de recibirlos en los ministerios o en las oficinas judiciales o en los parlamentos, porque Smith sospechaba que los empresarios, cuando se acercaban al poder, terminaban con algún artilugio para incrementar los precios, para cerrar los mercados, ¿no? Para limitar la competencia. Por eso hay algo terrible en Adam Smith. Smith se pregunta, ¿qué prefiere un empresario, competencia o monopolio? Y nosotros tendemos a pensar ingenuamente, y Smith dice, un empresario siempre va a preferir monopolio. ¿Por qué? Bueno, porque tiene el mercado cautivo, como lo pensaba él institucionalmente, ¿no? Como lo pensaba él en la tradición del rule of law, como desigualdad ante la ley. Competencia, igualdad ante la ley. Monopolio, desigualdad ante la ley. Privilegio. Qué interesante esta palabra que mencionó Sebastián, privilegio. Y tengo acá un pasaje del libro de Hazlitt, de este capítulo que estamos trabajando hoy, donde Hazlitt menciona, dice, la actual política comercial y arancelaria no solo es tan dañina como en los siglos XVII y XVIII, sino incomparablemente peor. Recordemos que la actual política comercial y arancelaria, él hace referencia cuando escribía en 1946. Entonces mi pregunta es, ¿cómo creen que han ido evolucionando estas ideas desde mediados del siglo XX hasta la actualidad? En caso de que esta frase de Hazlitt continúe vigente, ¿creen que estamos un poco condenados a esas políticas arancelarias y comerciales? Bueno, a ver, creo que cuando el mundo termina la Segunda Guerra Mundial, era inevitable, después de una situación tan trágica, creo que todos los países, o la mayoría de los países en ese famoso acuerdo de Bretton Woods, comprendieron que la mejor manera de salir de ese caos era a través del intercambio. Por eso las exportaciones se multiplicaron por 9, por eso el comercio creció exponencialmente durante 25 o 26 años, que fueron los de mayor crecimiento continuo, por lo menos de Occidente. ¿De acuerdo? Entonces, ahí había una concepción de que el intercambio era beneficioso para todos los países. Sí es cierto que en esta parte de la historia empieza a haber políticas, o políticos, mejor dicho, que son más proteccionistas. Lo hemos visto en las grandes potencias, que tienen una actitud más proteccionista, también porque su electorado le pide políticas proteccionistas, o porque, mejor dicho, durante la campaña han prometido a esos sectores que tal vez han quedado atrasados con relación a la competencia a nivel mundial, sobre todo de Asia, pienso en Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Entonces le ha prometido algo a sus votantes de que iban a recuperar ese lugar de trabajo que habían perdido a manos de industrias del sudeste asiático, entonces como que quedan rehenes del electorado que lo ha votado, entonces van hacia políticas proteccionistas. Eso es cierto. Pero los resultados siguen siendo los mismos que del siglo XVIII y del siglo XIX. Aquellos países que van hacia políticas proteccionistas intercambian menos, crecen menos, tienen menos niveles de innovación, menos posibilidades de crecimiento de PIB per cápita. Es decir, las consecuencias siguen siendo las mismas. Las leyes económicas
siguen aplicando en el siglo XVIII, en el siglo XIX y en el siglo XX, y así será, espero, por muchos siglos más. En el caso del comercio internacional, pensaba con este recorrido histórico que nos traía Luciano, ¿qué creen? ¿Parte más por una cuestión, como un poco decías, Luciano, de demanda por la sociedad, la cuestión arancelaria, o los políticos a lo mejor por obrar creyendo que ya sea que hacen bien o mal, pero por decisión propia imponen esas medidas, o son demandadas por la sociedad? Entiendo que son demandadas por grupos de interés. Quizás la sociedad es demasiado grande, ¿no? Grosero. Yo pensaría más en algunos empresarios, en algunos políticos, bueno, en algunos grupos organizados de la sociedad, que en general parten de un engaño demagógico que hay que advertir rápidamente a cualquiera que esté escuchando. ¿Qué es esto de, mirá, si abrís la economía unilateralmente nos van a invadir los productos importados y nos vamos a fundir todos y vamos a comprar todo el extranjero? Falso. Si nos fundimos todos y no exportamos y no generamos divisas, ¿saben cuánto podemos importar? 0. Así que mucho cuidado con esta falacia, típica falacia demagógica de las que destruye Henry Hazlitt en ese libro que tanto te interesa, Yashi. Bueno, gracias por mencionar eso, porque es una de las siguientes preguntas que tengo preparadas, así que me viene fantástico que lo menciones, porque la pregunta es, hay quienes dicen, bueno, pero si los aranceles existen y si otros países me imponen aranceles, ¿por qué no los voy a poner yo? Corro en desventaja si no los pongo como país. ¿Esto es así? ¿Corremos en desventaja? Vos un poco ya lo explicabas, pero ¿qué le conviene hacer si, por ejemplo, país A tiene altos aranceles, país B tiene que decidir qué hace con su política arancelaria? ¿Qué le conviene hacer? Bueno, siempre voy a creer que le conviene no colocar aranceles, ¿no? Siempre le conviene comercializar, siempre le conviene innovar, competir, especializarse. Eso va a ampliar la división del trabajo, eso va a hacer que esa economía sea más competitiva. Y hay 209 países en el globo terráqueo, ¿no? Argentina, si es el punto, Argentina tiene una diversificación de su producción exportable que puede abastecer a cualquier lugar del mundo. Argentina no tiene específicamente productos que abarquen más del 20% de sus exportaciones y que tengan que ser dirigidas a un país específico. La política arancelaria que un país aplique sobre Argentina casi que es inocua en el total, me parece. Si es que lo pensamos para Argentina, si lo pensamos para cualquier país del mundo, creo que el razonamiento es el mismo. Siempre es mejor poder tener una industria más competitiva, que no dependa de los aranceles que otro país le coloque o trate de tener precios diferentes. No veo que sea el punto, me parece. Y déjenme preguntarles, esto se me ocurría mientras los escuchaba a ustedes, es bueno siempre salirse del guión, ¿qué piensan de las distintas uniones aduaneras que puedan existir? Casos, podemos mencionar el Mercosur, podemos mencionar también tratados que existen en distintos países. ¿Qué piensan de eso? Y en términos, dejo muy amplia la pregunta porque quiero también que me digan qué consideran ustedes a la hora de decir, bueno, este tratado puede perjudicar a la economía de un país o no, o este otro en realidad nos puede beneficiar porque tiene algunos tintes de, podemos decir, de libre comercio. Entiendo que a lo mejor es hacia eso a lo que tratamos de ir. ¿Qué piensan de eso, de esas distintas agrupaciones que se dan a veces entre países? Siguiendo el razonamiento de Luciano, yo diría que lo mejor es incrementar el tamaño de mercado. Ahora, vos decís, bueno, Argentina es un mercado de, no sé, tantos miles de millones de dólares. Con el Mercosur es mayor. Bueno, ¿es mejor? Sí, es mejor, pero lo mejor sería que no haya ningún acuerdo comercial y que haya absoluto libre comercio. Sí, el razonamiento previo era correcto. Pero déjame llevártelo en el sentido contrario. Uh-huh. Pensemos por un segundo que los aranceles son buenos. Que al revés de lo que decía Luciano, aumentan la productividad, generan más excedentes para el intercambio y más bienestar. Pensemos de ese modo. Déjame decirte, la mayoría de los argumentos que escucho yo en relación a eso, para pensar eso, es protege la industria nacional y popular. Bueno, mucho cuidado con creer que no protegen a nadie. Claro que protegen, claro que generan beneficiarios, ¿no? Por supuesto que se benefician las empresas protegidas y los trabajadores de las empresas protegidas. Después hay que ver la lista larguísima de perjudicados. Claro, a expensas de. A expensas de, y el juego siempre da suma negativa. Pero permitime volver al punto anterior. Por favor. Te lo pongo al revés. Si los aranceles son buenos, pongamos aranceles entre Córdoba y La Pampa.
entre Chubut y Neuquén, entre, Salta y Jujuy, Formosa y Tierra del Fuego. Si los aranceles son buenos, pongamos arancel entre el departamento Rosario y el departamento Las Colonias en la provincia de Santa Fe. Si son buenos, pongamos aranceles entre Rosario y Villa Gobernador Galvez. Si son buenos, pongamos aranceles entre zona Echesortu y los barrios de Rosario, digamos. Claro. Si son buenos, pongamos aranceles a la hora de salir de casa. Seguramente vas a aumentar la productividad y vas a producir automóviles en el 5º piso, departamento B, donde vivo yo. Me suena tremendamente absurdo, ¿no? Creer que con más trabas al intercambio y a la división del trabajo vamos a ser más ricos parece una falacia. Me encanta esto que traes a colación, Sebastián. Tengo un pasaje del libro de ustedes, Pagan los pobres. Aunque el comercio internacional sigue siendo comercio, la introducción del calificativo internacional tiende a modificar el análisis. Escriben en Pagan los pobres. ¿Qué quiere decir esto entonces, en línea con lo que vos comentabas? ¿Se rigen bajo las mismas reglas? ¿Hay distintos tipos de comercio? Exactamente. La frase o la diferenciación es lo que estaba recién marcando Sebastián. Parece que cuando hablamos entre países, las reglas y los razonamientos cambian de lo que hablaríamos entre una provincia. O sea, el razonamiento es el mismo. Pero ¿y eso porque es por una cuestión de sentirnos patriotas? De que fronteras adentro de, en este caso podemos decir la Argentina, pero ¿por qué a mí no me genera esa sensación? Bueno, a mí, al oyente o a cualquiera que tenga esta idea equivocada, ¿no? Pero digo, ¿por qué no le genera a esta persona que defiende los aranceles y demás la sensación entre Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, por mencionar provincias de la Argentina? ¿Ustedes por qué creen que es? Bueno. En una cuestión de patriotismo, claro, es lo que se me ocurre a mí, no sé. No, puede ser que sea una cuestión de patriotismo o que uno cuando piensa en la economía en su totalidad, no sé, cuando uno piensa en el PBI, cuando uno piensa en el PIB per cápita, piensa en términos nacionales, ¿no? No lo piensa en términos santafesinos ni rosarinos, tal vez tenga algo que ver con eso, pero lo que nos ayuda a pensar es lo que recién muy bien ejemplificaba Sebastián, lo absurdo de creer que existe un comercio entre provincias y un comercio entre países, diferente en la lógica del razonamiento de los beneficios que no trae comercializar o con Córdoba o con Brasil. Como claro. Si el beneficio fuera diferente si vos comercializás con Córdoba a que si lo haces con Uruguay. O sea, ¿por qué cambiaría la lógica? Y a mí sigue siendo comercio, perdón. No, por favor, perdóname. A mí lo que no deja de sorprenderme a su vez, sumando a esto, es sumando a tu pregunta de por qué los beneficios y demás, pero ¿por qué no genera una sensación distinta en términos de por qué me siento amenazado por un productor de remeras brasileño y no por un productor de remeras de Córdoba? Que está bien, quizá, si yo vendo remeras en Santa Fe, quizá prefiera que me compren, obviamente, a mí y no al cordobés, pero no voy a estar poniendo banderas de que no pasarás mi frontera, digamos. Y es interesante este término de cuentas nacionales, quizá, no sé, habría que también llevarlo a cuentas provinciales, municipales, a lo mejor tendríamos que hacer el análisis distinto. No sé, Sebastián, si querés sumar algo. La apelación al nacionalismo es tremendamente usada por los grupos de interés que quieren protección. Y tiene un sentido. Vos antes dijiste que querías pensar esto no solamente en términos económicos, también, no sé, morales, filosóficos. Hay un libro de Joshua Greene que se llama Moral Tribes, donde este ex asesor de Obama dice algo muy interesante. A los seres humanos nos cuesta poco pasar del yo al nosotros, a la pequeña tribu, a la pequeña familia, comunidad, clan, pero nos cuesta horrores pasar del nosotros al ellos. Y yo creo que ahí hay un aprovechamiento, no sé si solamente nacionalista, también tribalista, primitivista, de estos grupos de interés, ¿no? Que tratan de engañar al público diciendo que esto es beneficioso para la nación, cuando en realidad es beneficioso para ellos, que se compran el yate y la casa en Mónaco, ¿no? ¿A expensas de quién? Bueno, de los más pobres. Excelente, eso no deja de llamarme la atención, como muchas veces los políticos que levantan estas banderas y que dicen defender a la población son quizás los que más las afectan precisamente por esto, ¿no? Los privilegios que vos hablabas, que terminan beneficiando unos pocos a expensas de todos los demás. Déjenme preguntarles, tengo aquí otro pasaje de Hazlitt que me hizo pensar, y quiero saber qué tienen para decirnos con respecto a esto. Hazlitt escribe en este capítulo del libro: por haber permitido la importación de un mayor volumen de mercancías, podremos exportar mayor cantidad de bienes. Entonces mi pregunta es, si esto es así, ¿qué piensan ustedes? Y a su vez, no sé si es enredarnos un poco dialécticamente, pero vamos a jugar. Si es como pensar el juego del huevo y la gallina. ¿Qué viene primero? ¿Tengo que exportar para importar? ¿Tengo que importar para exportar? Porque a su vez mi exportación es
la importación de otro país y viceversa. Entonces, ¿cómo funciona esto y cómo lo explicarían? Bueno, creo que hay un primer punto que es en cuanto al poder de compra. Obviamente, si vos importás, le estás trasladando poder de compra al país con el que estás comercializando y ese país va a poder comprarte bienes a vos. Eso es un razonamiento más bien económico. Ahora, cuando lo pienso en función de la estructura productiva de los países, lo que sí es cierto es que es muy difícil una industria no tenga un gran componente de importado en su producción, aunque sea un producto exportable. Me cuesta no argentinizar, ¿no? Porque son los datos que conozco. Pero, por ejemplo, durante el último mes de abril, Argentina importó una cifra, 5.000, 6.000 millones de dólares. El 86% son bienes de capital, bienes intermedios, insumos y accesorios. Todos esenciales para producir. Si nosotros no importamos eso, ¿cómo podemos producir? O sea, la estructura importable argentina no son viajes al Caribe, no son Mercedes-Benz, no es lujo. Es 86% de bienes específicos que necesita la industria para producir. Si vos no importás, es muy difícil pensar en una estructura exportable. Ahora, eso que vos mencionás, Luciano, me hace pensar precisamente en términos de la estructura productiva y los bienes que puede necesitar un país de otro para producir los propios. En términos monetarios, podemos decir, hay una cuestión de necesito, hay una cuestión necesaria de necesito exportar para poder importar, de tener esos dólares, podemos decir, o esa divisa, la que sea que se utiliza en el comercio internacional. ¿Esto es así? No sé si quieren desarrollar sobre la idea, explicarla. Entiendo que un país que no exporta nada puede importar cero, ¿no? Ahora, ¿qué podés exportar? Porque acá las cuentas nacionales explican bien. Vos podés exportar bienes y servicios o activos financieros, ¿no? Podrías endeudarte para importar. Mejor que ante ese caso, experiencia argentina mediante, usemos esos endeudamientos para comprar partes y piezas de bienes de capital y bienes semiterminados para producir, para inversión. ¿Por qué? Porque vamos a tener problemas si lo usamos para la fiesta del consumo presente, ¿no? Pagar sueldos. Claro, Argentina ha tenido siempre ese problema. Claro. Reiteradas veces ha tenido ese problema. Siempre es una palabra horrible en este caso. Es que pensaba, claro, en términos de gastarlo en gasto corriente, podríamos decir. Eso sería quizá el peor de los escenarios. Me voy a poner un minuto en el rol de abogado del diablo. Les voy a hacer una pregunta que suelo escuchar en relación con este tema, que muchas personas dicen, bueno, sí, está muy lindo, hay que bajar aranceles, te gusta el libre comercio, pero los países que hoy son potencia crecieron gracias a proteger su industria. Y esto es lo que hicieron, pero desde mucho antes de cuando hablábamos mitad del siglo XX. Sebastián se agarra la cabeza para los oyentes que no están viendo esto en este momento. ¿Qué piensan de esto? ¿Qué les responden? ¿Cómo se explica? ¿Se protegieron primero sus propias industrias estos países para crecer? ¿O crecieron a expensas de una protección? ¿O cómo es esa cuestión? A pesar de la protección crecieron, ¿no? Me agarraba la cabeza. Sí, porque es el típico discurso mercantilista, ¿no? Mirá que los países ricos hicieron esto. De hecho, ¿cuántos países tuvieron que abandonar sus políticas proteccionistas? Japón con la aviación, Brasil con tantísimas industrias. Bueno, y Argentina sigue sin abandonarlas y por eso tiene industrias absolutamente retrasadas. De ninguna manera la protección genera crecimiento. Hay que tener mucho cuidado con esto porque acá está el engaño de el que cree que está beneficiando a los demás cuando en realidad se está beneficiando a sí mismo, que es algo que se reitera en las solicitudes de privilegios de estos grupos mercantilistas, ¿no? Proteccionistas. Es muy difícil que alguien crezca, sobre todo una industria, en base a protección. Si no compite, ¿cómo podría crecer? Es como que, no sé si vale la metáfora, pero si vos tenés un nene que va a taekwondo, ¿no es cierto? A un club. Y bueno, perfecto, vos decís, buenísimo, vuelvo a casa, ¿cómo te fue? Buenísimo, lo maté a palos. Bueno, vos cuánto años tenés, 30, y el pibe 12. O sea, obviamente que le vas a ganar un pibito de 12 y lo mataste a palo y llegas a tu casa contento. Ahora, ¿competiste con el otro club del otro barrio? ¿Competiste una competencia de taekwondo a nivel rosarino, provincial, nacional? ¿Cómo vas a mejorar si estás compitiendo contra un chiquito de 12 años y vos tenés 30? Difícilmente vos puedas progresar y mejorarte si no competís. Voy a seguir jugando de abogado del diablo con ese ejemplo. Y si soy el chiquito de 12 años, en términos de una economía, soy una economía pequeña, ¿cómo hago para salir a competir con el de 30?
Probablemente el de 12 mejore mucho si compite con el de 30. El que no va a mejorar va a ser el de 30. El de 12 poco a poco va a ir mejorando su nivel si sigue compitiendo con el de 30. Es muy probable que eso sea. Yashi, ¿Argentina hubiese salido campeón del mundo si todos los jugadores jugarían en la Liga Argentina? No sé, díganme ustedes. Quédate tranquila que no. Jugando en la cancha de Barraca Central no van a salir campeones. Los jugadores argentinos no hubiesen salido campeón ninguno. Ninguno tiene nivel de mundial. A nosotros nos maravilla. Nos levantamos a la mañana, ponemos el mate y vemos correr a Hamilton, a Verstappen y decimos, wow, qué locura cómo corren los tipos a 300 kilómetros por hora. Son los 22 o 20 pilotos mejores del mundo. Al mediodía miramos al PSG y decimos, mirá lo que juegan Messi, Mbappé, y a la tarde miramos a Alcaraz o a Rafa Nadal o a Djokovic y nos volvemos locos con la competencia. Y los tipos cada vez son mejores. ¿Acaso a Nadal no lo hizo mejor Federer? ¿Y a Federer no lo hizo mejor Nadal? Carlos Tevez cuenta que se hizo fuerte físicamente jugando con los grandes de Fuerte Apache. Me gusta a mí terminar los episodios siempre con un tinte positivo, entonces es bueno recordar que tenemos la tercera copa, aprovechando el comentario de fútbol. Déjenme preguntarles, y aquí responda alguno primero, me interesa que después el otro agregue alguna cosa que crea que haya quedado para sumar, porque es la pregunta final del episodio. ¿Cómo sería un mundo con aranceles cero? Y viene a mi mente un famoso meme de los Simpsons, donde está esa nubecita imaginaria y en la imaginación hay un paraíso. Pero cuéntenos ustedes, ¿cómo sería un mundo con aranceles cero? Si pudiésemos conocer tal cosa. Más parecido al comercio interior de los países, ¿no? ¿No? Sin tantas trabas, sin tantas oficinas públicas, sin tantos policías con barreras. Yo creo que como el comercio entre los estados de Estados Unidos o los estados de Brasil o las provincias argentinas. Más parecido a eso, ¿no? Por ahí sin tanto pasaporte y sin tanta locura burocrática. A mí me parece que sería un mundo, bueno, de contratos pacíficos y voluntarios. Sería un mundo mucho mejor, más vivible, con mayor florecimiento humano, con más tiempo para dedicarse a las cosas que importan en la vida, que son la familia, los afectos, los amigos, qué sé yo. Qué lindo eso. Luciano. Pocos continentes son más disímiles que África, ¿no? Cuando uno piensa en un continente que tenga todas las religiones, todos los sistemas políticos, no hay nada más disímil que África. Sin embargo, África, en el 2018, 44 países de África firmaron un acuerdo de libre comercio. O sea, encontraron un único punto en común, porque no tienen demasiado en común, pero encontraron un punto en común que era que la única forma de salir de la pobreza era intercambiando, libremente. Excelente. Para terminar, esta es una pregunta que le hago a todos los invitados en este podcast. Si tuvieran que recomendarle un libro a un joven que intenta comprender mejor el funcionamiento de la economía, ¿cuál sería y por qué? Sebastián, ¿querés decirnos el tuyo? Me gusta un libro de Paul Heine, H-E-Y-N-E, Paul Heine, que se llama Conceptos de Economía en español. El título en inglés apela a la forma del pensamiento de la economía, del pensamiento de los economistas y cómo piensan los economistas, cómo es pensar económicamente, cuál es la lógica que usamos. Es un libro extraordinario para entender la emergencia de un orden virtuoso, cooperativo, pacífico, ¿no? Menos violento. Me parece un libro extraordinario que tiene todos los temas esos complicados que a los economistas a veces nos perturban, las externalidades, los bienes públicos, la simetría, distintas asimetrías, por ejemplo, la simetría distributiva, y con una perspectiva tan técnica que me asombra, el libro de Paul Heine, The Economic Way of Thinking. Muchas gracias. Luciano, ¿cuál es tu recomendación? Mi recomendación es un manual que se llama Economía, Lección Pública y Privada, de James Gurney. Me parece fabuloso, es un autor que hoy está muy de moda en las universidades en Estados Unidos por la claridad conceptual y por la modernidad que tienen los temas que trata. A veces nosotros parece que la economía no evoluciona como ciencia, pero la economía, la macro y la micro, todo el tiempo van evolucionando, van incorporando conceptos y sobre los conceptos que vamos adquiriendo vamos evolucionando. O sea, nos vamos apoyando para ir mejorando nuestra capacidad de comprensión de los temas. Y me parece que a una persona que quiere iniciarse en la economía, lo mejor es que empiece entendiendo dónde estamos parados hoy, cuáles son las preocupaciones actuales del mundo y cuáles son las herramientas para
ir analizando cada vez el contexto. O sea, no quiere decir que los manuales viejos ya no tengan demasiada cabida, pero hay temas que hemos superado. Hay temas que ya hemos encontrado la respuesta. Entonces, a veces cuando uno agarra un manual un poco viejo, hace preguntas que ya han sido resueltas. Me parece que alguien que quiere interiorizarse en economía hoy tiene que interesarse en cuál es el grado de evolución que la ciencia tiene hoy. Excelente. Yo voy a aprovechar a hacer algo que no suelo hacer en otros episodios, pero es introducir una recomendación personal, que es el libro de ustedes, desde ya. Pagan los pobres, de Juan Sebastián Landoni y Luciano Villegas, consecuencias negativas de políticas públicas con buenas y malas intenciones. Es un libro ideal para complementar con la lectura de Henry Hazlitt o quizá para leerlo también después de escuchar este podcast, porque alcanza muchos de los temas que él menciona. Yo creo que incluso suman muchísima bibliografía complementaria, así que bueno, se nota el rol de profesor que tienen los dos en este libro, así que recomendado a la audiencia. Sebastián, Luciano, un placer tenerlos con nosotros. Muchas gracias, Yashi. Muy generosa, Yashi. Muchas gracias. Y así llegamos al final del episodio de hoy. Les agradezco por haberme acompañado una vez más, los espero la próxima semana y recuerden, hoy es ya el mañana que nos aconsejaba despreciar el mal economista de ayer. Hasta pronto. Esto fue El Buen Economista con Yashi Morales. Si te gustó, no te olvides de suscribirte para enterarte de nuevos episodios. Hasta la próxima. Un podcast